Hola, continuamos con la lectura del capítulo 24 de La Casa. 3:59 am. Jack aminoró la marcha cerca de la puerta y sintió cómo Leslie chocaba por detrás contra él. Ella se acercó al rostro de Jack y, por la expresión de su mirada, él supo de inmediato que algo había ocurrido. Se han ido. Siguió la mirada de ella por el corredor. Habían dejado a Randy y a Stephanie hacía menos de un minuto con la promesa de Randy de que esperaría, pero no había señal de ninguno de los dos. La salida trasera aún estaba con candado. Él escuchó un lamento distante y ahogado. «Stephanie», ¿se la había llevado alguien? ¿Pete o White? Por un instante dudó entre ir tras ella o tras Susan, que con seguridad estaba detrás de esa puerta. Randy también había desaparecido. Pese a lo mucho que le disgustaba haber confiado en él, Jack decidió creer que Randy había ido tras Stephanie. Jack iría tras Susan. Estuvo pensando en ello mientras llegaba a la parte trasera caminando por los túneles. Cuanto más pensaba en Susan, más la identificaba con su propia hija, Melissa. Lo que la unía a ella no era su edad, sino su inocencia. Jack no había podido salvar de la muerte a su hija, pero haría todo lo que estuviera a su alcance para salvar a Susan. Siempre había sido un tipo obstinado y leal, pero ahora, en medio del caos, hasta él se sorprendió de su valor para salvar a esa niña. «No puedo dejar a Susan», le dijo a Leslie, deteniéndola en un recodo de los túneles. «Voy a averiguar dónde está la salida y entonces iré tras ella». «Iré contigo», afirmó ella mirándolo a los ojos. «No». «Sí», exclamó decidida. «Eres un buen hombre, Jack». Ahora estaban aquí, yendo tras Susan, con la sorprendente suerte de hallar enseguida a Betty. Pronto sabrían si esa suerte era buena o mala. Leslie se agachó y se apoyó contra el muro opuesto, observando a Jack. «No tiene sentido», indicaba Betty detrás de la puerta. «Ni el más mínimo sentido. ¿Qué razón tendría nadie para arriesgarse por ti? No vendrán». «Jack lo hará», afirmó la voz de Susan. «Ellos aún no tienen idea de dónde están, lo sabes, ¿no? Todos estarán muertos en un par de horas. Luego lo estarás tú». Jack oyó una bofetada. Estuvo a punto de intervenir, pero aún no tenía un plan formado. Abrió la puerta con mucho cuidado. El estudio, como lo llamaron, permanecía como él lo recordaba, con un solo escritorio y con un espejo grande. Betty estaba frente al espejo, de espaldas a Jack. Tenía un cepillo en las manos con el que cepillaba el largo y enredado cabello de Susan. No había ninguna escopeta, al menos no a la vista. «¿No crees que sea un par de cosas sobre matar?», preguntó Betty a la niña mientras la hacía girar frente a ella. «Los culpables mueren. Eso significa que a White se le puede matar si lo merece. Él pudo haber hecho lo que hizo para dar vida a la casa, pero no olvidemos quién estaba aquí primero». «Tú estarás muerta por la mañana», le aseguró Susan. Esta vez Betty no se molestó en abofetearla. Le puso el cepillo en el cabello y lo arrastró. «Eso será mucho después de que hayas muerto, querida. Tienes razón, vienen a por ti, pero no es lo que crees». Jack sabía que era el momento de entrar, pero las palabras de ellas lo inmovilizaron. «Son más fuertes de lo que crees», expresó Susan. «Si fueran tan fuertes no se dejarían engañar por ti. ¿Y no lo estarán ahora? No tienen idea de si van o vienen. Además, no saben cuál es el verdadero juego». Susan no contestó. ¿Podrían ser ciertas las palabras de Betty? ¿Sería posible que Susan en realidad fuera aliada de White? De todos modos, no entiendo que podría haber nadie en este rostro suave y hermoso. Continuó Betty mientras apretaba las mejillas de Susan y ambas miraban al espejo, lo cual era extraño. «A pesar de lo que diga White, debimos haberte matado el día que pusiste un pie en este lugar». Betty apretaba, más y más fuerte. Susan gimió. Jack retrocedió, respirando con calma. ¿Está ella con nosotros?», preguntó Leslie, que había escuchado. «¿En quién confías? ¿En Susan, que arriesgó su cuello por salvarte, o en Betty?», le susurró Jack. «Pero Betty no la mató». «Betty tiene motivos para conservarla viva», contestó Jack después de pensar por unos instantes. «Y Susan te salvó. Podría ser parte del juego». «No podemos dejarla. Aunque sea parte del juego, voy a entrar». «Está bien», aceptó ella mirando hacia la puerta, «pero ten cuidado». Jack respiró hondo. Empujó suavemente la puerta y entró al cuarto, con la pala levantada en alto. Pero Betty ya estaba dando media vuelta, usando a Susan como protección. En vez de un cepillo, ahora tenía un cuchillo, que presionaba contra el delgado cuello de la niña. Susan vio a Jack y la comisura de sus labios se alzó ligeramente. «Ya era hora», dijo Betty, sonriendo de tal modo que se le veía la enorme dentadura blanca. «Arroje la pala». «No lo hagas», gritó Susan. «Dije que la arroje». «Mátala, Jack», dijo Leslie adelantándose a Jack.
Contaré hasta 3 para que suelte eso, o le cortaré el cuello a la niña, advirtió Betty. ¿Y luego qué?, preguntó Jack, acercándose a Betty con la mandíbula fija. ¿Eh? ¿Y luego qué? Sombra enferma de mujer. Me aseguraré de que usted nunca se vuelva a levantar. Eso es lo que hay. Betty retrocedió, arrastrando a Susan. Usted sabe que no puede permitir que yo la mate, manifestó Betty, pero ahora había indicios de temor en sus ojos. Ella es la única que los mantiene vivos a ustedes. Ella es parte del juego. Ya lo verá, se lo juro. No la escuches, gritó Susan. Betty apretó el cuchillo y Susan lanzó un grito ahogado. Le empezó a brotar sangre por un fino corte en la barbilla. ¿Qué pasa? ¿No pueden salir por la puerta trasera? La pala no le ayudará ya, bomboncito. No sé qué piensa usted acerca de este juego enfermizo, dijo Leslie yendo hasta el extremo del cuarto, a la derecha de Betty. Pero Stuart está muerto, y White quiere que nosotros la matemos a usted. ¿Es eso lo que quiere? ¿Un baño de sangre? Él no se detendrá hasta que todos estemos muertos. Le aseguro que es lo que usted verá. ¿Cree que Stuart está muerto?, contestó Betty sonriendo. Es cierto que se ahogó, pero tiene unos pulmones fuertes. Suelte el cuchillo, ordenó Jack, acercándose. Usted mátela y le prometo que le quito la cabeza. Déjela ir. Es a White a quien debemos detener, continuó Leslie. Deberíamos estar trabajando unidos, no unos contra otros. Los ojos de Betty saltaron hacia Leslie. Jack se acercó más. En realidad el pensamiento de eliminarlas estaba volviendo más difícil de lo que había creído, y aún quedaba la posibilidad de que Betty se las arreglara para matar a Susan. Leslie siguió caminando. Intentaba ser confiable, pero estaba temblando. «Leslie», llamó Jack. «¿Qué le hace creer que puede hacerle tragar su mundo distorsionado a un niño pequeño y no pagar por eso? Preguntó Leslie con un amargo suspiro. La estaba presionando al máximo, pensó Jack. Sin duda se refería a Pete. «Leslie, usted es culpable, Betty también es culpable, y sus pecados están a punto de delatarla». Leslie caminó detrás de ella hasta pasarla. El rostro de Betty se estaba tensando. No le quitaba los ojos de encima a Leslie. Era la primera vez que Jack la había visto despojada de autoridad. «¿Cree usted en el infierno, Betty?» «Yo no. Pero viéndola usted quisiera que Dios lo hubiera hecho, porque sea lo que sea el infierno, está hecho para usted y su hijo. O usted se nos une contra White o la eliminamos. ¿Qué tal eso para un juego?» Jack estaba ahora a solo 2,5 metros de Betty, pero ella aún presionaba fuertemente el cuchillo contra el cuello de Susan. Los ojos de Betty iban de Leslie a Jack y viceversa. De repente liberó a Susan. Dejó caer el cuchillo y levantó las 2 manos. Susan se le colocó a la derecha. «Escúchame, Jack», dijo Susan, girando de nuevo. «Quien tenga oídos para oír, ¿me puedes oír?» «Está bien, ustedes ganan», aceptó Betty. «Mátala, Jack», ordenó Leslie. Susan también estaba hablando, pero Jack no lograba distinguir sus palabras. Las voces le daban vueltas en la mente. «¿Cómo matar a White?», continuó Betty. «Yo les puedo mostrar». «¡Mátala!», gritó Leslie. «¿Cómo matarlo?» «Y si eso no tiene sentido, en realidad no tiene por qué tenerlo», dijo Susan terminando un largo discurso. «¿Qué?», Jack miró a Susan y a Leslie. «¿Qué? ¿Qué?», repitió Leslie sin tener idea. «¿Qué están diciendo, Susan?» Leslie miró a la niña. «Nada». Se hizo silencio. La cabeza de Betty se ladeó de modo compulsivo por un instante y luego volvió a aparecer su sonrisa. Jack estaba muy nervioso, ¿o es que había visto de más? Ahora sí que su mente estaba engañándolo. Jack trató de resumir el panorama actual. Leslie a su derecha, insistiendo en que golpeara y enviara a Betty al otro barrio. Susan a su izquierda, mirándolo horrorizada. Betty en medio, con las manos levantadas sobre la cabeza, sonriendo nerviosamente. «¡Mátala!», chilló Leslie. Jack blandió con fuerza la pala. Se oyó un crujido. El cráneo de Betty. La pala la golpeó con suficiente fuerza para enviarla tambaleándose contra el espejo a 1,5 metros detrás de ella. El vidrio se hizo añicos. Betty cayó al piso, aterrizando en el extremo posterior. Un hilillo de sangre le corría por la oreja. Todos se quedaron mirando, sin poderlo creer. Una negra niebla brotaba de la herida. «¡Síganme!», exclamó Susan corriendo hacia la puerta que llevaba al cuarto de los 4 sofás. «¡Deprisa!». Jack vio la escopeta, la que Betty había llevado a la habitación de Pete, recostada contra el escritorio. Tiró ruidosamente la pala al suelo y agarró la mejor arma. «¡Salgamos por detrás!», gritó Leslie. «Susan». «No, Susan tiene razón», interrumpió Jack. «Estamos más cerca de las escaleras. Subamos por las escaleras. ¡Vamos!». Esta vez haría saltar los candados.
Salió corriendo tras Susan, que precisamente estaba entrando al corredor principal con las escaleras cuando Jack giró en la sala de estar. Leslie salió pisándole los talones. En ese corredor había un tramo de escaleras que subían hasta la planta principal. Si Randy tenía razón y White estaba en el sótano, estarían seguros en la planta principal. Desde ahí podrían salir, y con la escopeta no tendría problemas para lidiar con cualquier cerradura. El corazón de Jack latía con fuerza. Iban a lograrlo. ¿Y qué pasaría con Stefan y Randy? Seguramente ya se las habrían arreglado para salir. Él tenía a Susan y a Leslie. Jack se lanzó hacia el corredor y casi atropella a Susan, que se había detenido y miraba fijamente en dirección opuesta a las escaleras. ¡Vamos! ¡Vam! Leslie gritó. Jack giró hacia atrás y vio que ella ahora también estaba mirando hacia el fondo del corredor, lívida. Se dio la vuelta. El asesino los enfrentaba desde las sombras, inmóvil, la negra gabardina abierta en la mitad. Una lámina de latón le cubría el rostro, menos los ojos, y tenía una hendidura para la boca. La escopeta apuntaba con indiferencia al suelo. «Un cadáver», dijo. Su voz se amortiguaba detrás de la máscara. «La arpía no cuenta». White comenzó a caminar hacia ellos. «¡Síganme!», gritó Susan. Ella jaló la puerta directamente frente al corredor y entró corriendo. La escopeta de White tronó. El disparo dio contra la puerta detrás de Susan, cerrándola de golpe. Según lo previsible, quedó probablemente trancada. «¡Dispárale!», gritó Leslie. Jack movió su escopeta hacia arriba y disparó un salvaje cañonazo contra la pared. Sus brazos estaban débiles. En lo único que podía pensar ahora era en salir. Se dirigieron a las escaleras, más allá de la puerta. La escopeta de White apareció. ¡Aprisa! Jack se abalanzó hacia las escaleras y subió los escalones de 3 en 3 con Leslie resoplando detrás de él. No tenían a Susan, lo sabía, pero también sabía que los dos pronto estarían muertos si no lograban atravesar esa puerta. ¡Pum! El disparo de White se metió por entre dos tablas a un costado de Jack. Él accionó un proyectil dentro de la recámara mientras corría. Apuntó al seguro de la puerta y jaló el gatillo antes de que su pie estuviera firmemente plantado en tierra. La explosión lo lanzó hacia atrás contra Leslie, que le dio un empujón hacia la puerta. Esta se había liberado del destruido mecanismo de cierre y se balanceaba libremente. ¡Adelante! ¡Adelante! Jack se abalanzó por la puerta, tropezó en el escalón sobresaliente y quedó tendido en el suelo. Leslie estaba colgada detrás de él, atrapada momentáneamente por la puerta, la cual había rebotado contra la pared adyacente con tanta fuerza que se cerró. ¡Leslie!». Ella le cayó encima. Entonces Leslie logró ponerse en pie. Entró extrañada al lugar, sin hacer el más mínimo caso de Jack. ¿Qué es esto? De repente se abrió una puerta a la derecha de Jack. Randy y Stephanie entraron corriendo, sin aliento, mirando con incredulidad. Entonces se hizo la luz en el resto del cuarto, y no se trataba del pasillo que esperaban ver. Estaban otra vez en el cuarto de calderas. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios!, masculló Stephanie. Capítulo 25. 4:25 AM. Leslie vio que el cuarto de calderas había cambiado. En los muros habían garabateado grandes letras rojas. La paga del pecado es un cadáver. Los orificios nasales de Randy se ensancharon en señal de ira. Los ojos de Stephanie parpadearon de temor. Pensó que lo que les había ocurrido los habría cambiado. Sabía muy bien que su propia mente estaba sobrecargada, pero eso no impedía que juzgara a otros. De los 4, solo Jack parecía ser el mismo. Stephanie estaba algo sorprendida por lo poco que sentía ahora por Randy, y Jack no había reaccionado ante las insinuaciones de ella. Y no es que hubiera esperado mucho. Sin embargo, sí había alguien que podría sacarlos de esto. Ese probablemente era Jack. «Dame la escopeta», ordenó Randy bruscamente, mirando a Jack. «Esto está mal, muy mal», opinó Leslie. «Dame la escopeta», repitió Randy, alargando una mano. «¿Cómo es posible?», preguntó Leslie mientras caminaba en un amplio círculo sobre sus piernas entumecidas, mirando ese escrito en rojo. «No entiendo. Algo de índole espiritual está sucediendo, ¿no es así?». «Yo creía que eras demasiado inteligente para creer en lo sobrenatural», comentó Stephanie. «Lo soy», contestó, y tenía razón. Pero, ¿cómo podía negar la imposibilidad física de lo que acababa de pasar? «Lo soy, pero la casa parece saber qué vamos a hacer antes de que lo hagamos. Parece conocernos». «¿Nos conoce?». «Nuestras debilidades», contestó mirando a Stephanie, «nuestros temores, el pecado que hemos...». «Dije que me diera la escopeta», gritó Randy, levantando su arma. «Basta», gritó Leslie furiosa. «No confío en él», vino el quejido. «¿No ves lo que está ocurriendo aquí, idiota? Volvimos al cuarto de calderas y nos atacamos unos a otros. Nos estamos acabando».
expresó ella, sabiendo que estaba chachareando, pero siguió adelante. Sabe lo que está haciendo. Nuestras mentes nos están agotando al saber lo que nos obsesiona. Eso lo veo. Sin embargo, no confío en él. ¿Crees eso de veras?, indicó Stephanie guiñando un ojo a Leslie. ¿Tienes una explicación mejor? Todo esto tiene algo de espiritual, maligno, pero es más personal. Aunque lo espiritual es en realidad mental, ¿correcto? Es decir, tenemos que tratar con este asesino en un nivel diferente para satisfacer su psicosis. Hacerle creer que estamos respondiendo en algún nivel espiritual ¿o qué? Ella no sabía qué. Esos son estupideces, una simple y meridiana estupidez. No voy a darte mi escopeta, aclaró Jack, observando a Randy con sospecha. Revisó para ver cuántos proyectiles le quedaban. Solo uno. Pensó que había hecho bien en revisar. Sacó de los bolsillos de sus pantalones los cartuchos de repuesto y los cargó. «Te estás volviendo loco», exclamó Leslie, yéndosele encima a Randy y bajándole la escopeta. «¿Me oyes, Randy? Deja esto». «¿Están chiflados ustedes dos?», demandó Stephanie. «Estamos atrapados en este sótano y se están peleando por escopetas». Randy la miró, luego bajó lentamente el arma, la recargó. «¿Así que aún piensas que esto solo está en nuestras mentes?», preguntó bruscamente Stephanie. «Si aquí hay alguien a quien se le debería disparar es a ti». Leslie no le prestó atención a la otra. Nada que cualquiera de ellos dijera ahora le sorprendería. Además, Stephanie tenía razón en una cosa. Estaban atrapados. «¿Qué sucedió ahí atrás?», preguntó Jack, fulminando a Randy con la mirada. «¿Cómo volvieron a parar aquí?». «Por la puerta posterior», contestó Randy. «¿Estás seguro de que era una salida?». «Antes vi a White pasar por esa puerta. Por supuesto que estoy seguro». «¿Cómo entraron ustedes?», preguntó Stephanie. «Arriba, por las escaleras. Se supone que esta era la planta principal». «Estamos atrapados», concluyó Leslie. «Todo en nuestras mentes», añadió Jack. Ella no le hizo caso. La casa crujió. «Y eso no es una tubería», indicó Stephanie. «Esta casa está viva». Era una verdad muy clara y obvia, y ninguno de ellos se atrevió a sugerir algo distinto. Leslie caminó hasta una de las calderas y puso la mano encima. Le pegó con los nudillos como si la examinara para ver si era real. Luego se enfrentó a ellos, sonrojada. «No hay salida, ¿verdad?». Sus ojos se posaron en Randy, que observaba la pared. «La paga del pecado es un cadáver. Regla número 3 de la casa. Denme un cadáver y tal vez yo decida prescindir de la regla 2. El asesino estaba exigiendo un cadáver como pago por el pecado de ellos, tonterías religiosas fanáticas. Pero Leslie no podía sacudirse de encima el pensamiento de que morirían si no jugaban de este modo. Por consiguiente, ¿qué se supone que debía hacer? ¿Matar a su propio pecado? ¿Volarle la cabeza a Pete? ¿O besarle el rostro y hacer lo que él quisiera como una forma de penitencia? Los montañeses no contaban. Todos lo sabían. También sabían que White ya los habría matado de haberlo querido. Por eso había que prohibir la religión en las naciones civilizadas. Miró la pared y contuvo un grito de furia. Jack apretó un poco más la escopeta. De los 4, Randy era el que con mayor seguridad satisfaría las exigencias de White. Y él, de darse el caso, mataría a uno de ellos para salvar a los otros 3. A pesar de las reglas de la casa, Jack sospechaba que White quizás no se satisfaría con un solo cadáver. Recordó los relatos de los periódicos, familias completas asesinadas. Por otra parte, Jack no estaba seguro de no hacerlo, sobre todo si era en defensa propia. Lo que lo confundía era la paga del pecado puesta sobre la pared. Quizás Leslie tenía razón y el asesino estaba movido por motivos religiosos. Cualquier cosa que les estuviera sucediendo era tanto espiritual o psicosomática como física. El problema era que él no tenía idea de lo que eso significaba. ¿Cómo derrotar a un asesino o a una casa en realidad que te restriega en el rostro tu propio pecado? ¿Lo haría? ¿Un cadáver? ¿El cadáver de Randy? Solo hay una salida, señaló Stephanie. El sonido de roce de metales chirrió en el cuarto. Jack giró la cabeza hacia arriba a tiempo para ver caer algo a través de las sombras, entre 2 enormes tubos a 7 metros por encima de ellos. Su pulso se detuvo. Era un cadáver, en una cuerda gruesa. El cuerpo cayó 3 metros y luego rebotó al final de la cuerda, colgando de un lazo apretado alrededor del cuello. Leslie saltó, gritando asustada. La cuerda chirrió sobre el peso que se balanceaba. El cuerpo giró lentamente hasta que pudieron ver de quién se trataba. Al final de la cuerda, tan muerto como un costal de piedras, colgaba Randy Mesarue. ¿Randy? Todos estaban demasiado atónitos para reaccionar al instante. Una voz mental le gritaba ya que ese cuerpo en el extremo de esa cuerda tenía graves repercusiones, pero él también estaba demasiado estupefacto para identificar dichas repercusiones. Los ojos muertos de Randy estaban cerrados y tenía la boca rajada. De su corte brotaba un pequeño hilo de humo negro que corría hacia el suelo.
golpeaba el piso y se encharcaba sobre el concreto. Entonces, como un gran camión que aparece de noche a toda velocidad, el significado de este cadáver se hizo patente en la mente de Jack. Si Randy estaba muerto, ¿quién era el Randy a su lado? ¿White? Reaccionó por impulso, levantando la escopeta y apuntando a Randy, que miraba aterrado a su cadáver gemelo. «¡Suelta la escopeta!», gritó Jack. «¿Qué?». «¡Suéltala!», ordenó Jack. Los brazos le temblaban. ¿Había vuelto a cargar la recámara? Randy lo había hecho. «Clic. Ahora mismo». Randy sostenía la escopeta en una mano. El cañón apuntaba al suelo. «¿Qué es?», empezó a balbucear volviéndose hacia Jack, lleno de miedo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Stephanie. «Estoy permitiendo que me manipule el asesino. Poco a poco me están empujando a matar para el asesino, a ponerme en el mismo plano del asesino, obligándome a mostrar mis verdaderos prejuicios. Soy malvado. Todos somos malos. La paga del pecado es muerte. Un cadáver». Los pensamientos iban y venían repentinamente. Ahora ya no servía pensar. «Ese no es Randy», señaló Jack, gesticulando hacia el Randy vivo. «Randy está muerto». «¿Qué, crees que soy yo?», preguntó Randy, aún aturdido. Jack no contestó. Todos ellos seguían la misma secuencia lógica que él había descubierto. «Suelta el arma». Stephanie dio un paso atrás, mirando a Randy. «Ese soy yo», aseguró Randy, pinchándose el pecho con la mano libre. «Esto es un truco. Está tratando de hacer que me mates. Un cadáver. Él me dijo que harías esto. Él me dijo». «¿Cuándo te lo dijo, Randy?». «Si levantas esa escopeta, aunque sea 1 centímetro, te volaré los sesos. Y que conste, ya lo hice antes. Maté a Betty hace unos minutos. No dudes que lo haré de nuevo». Randy miraba fijamente, ahora enojado. «Si yo soy ese, ¿quién soy yo? ¿Una aparición?», preguntó, mirando a los demás en busca de apoyo. «¿Creen ustedes que no soy real? Acabo de rescatar a Stephanie». Pero ni siquiera Stephanie salió en su defensa. «Podría ser White», afirmó Leslie. «Sí, podría ser», concordó Jack. «No soy White. Y no estoy dispuesto a asumir ese riesgo», concluyó Jack. Randy contempló con amargura a Leslie. «Así que ahora la casa no solo está embrujada, sino que el asesino puede aparecer mágicamente en cualquier forma que quiera, en forma de este acérrimo ateo». «Ya no sé qué creer», contestó Leslie. «Sin embargo, existen 2 tú, y uno no es real». «¿Y si ese es una aparición?», preguntó Stephanie, señalando el cuerpo que colgaba. «Revísalo, Leslie», ordenó Jack. Ella miró momentáneamente insegura, luego caminó hacia el cadáver. Jack observaba desde su visión periférica mientras ella levantaba con cuidado una mano y golpeaba el cadáver. Este osciló y regresó a su sitio. La cuerda chirrió levemente. «Real», indicó Jack. «Y también lo era el cadáver de Stuart que vi», dijo Randy, «y además le salía humo. Esa es la señal. Te lo estoy diciendo, no soy White». A Jack se le ocurrió algo. Tenía suficientes razones para apretar el gatillo, ¿no? Si Randy era White, Jack estaría actuando en defensa propia. Si Randy era de veras Randy, Jack estaría actuando en supuesta defensa propia, y tendrían el cadáver que necesitaban. A pesar de la debilidad de su razonamiento, la repentina necesidad de hacerlo le provocó un temblor en el dedo índice. «¿Por qué iba yo a rescatar a Stephanie después de que Pete se la llevó?», preguntó Randy. «Contéstame eso». «¿Qué contestas?», preguntó a su vez Jack, mirando a Stephanie. «¿Qué sucedió allá?». Él me rescató. ¿Estuvo alguna vez fuera de tu vista? ¿Algún momento en que White pudiera haberlo matado?». Ella miró a Randy con los ojos abiertos de par en par. «En realidad, sí». «¿Qué?», reaccionó Randy con el ceño fruncido. «Cuando desapareciste en el recodo, él te pudo haber matado entonces y cambiado de lugar. Actuaste de manera muy extraña. Por Dios, amenazó con matarme». «¿Cómo te amenazó?», exigió Jack. «¿Qué dijo?». «Que me mataría si yo no te mataba, que tú tratarías de matarme, lo cual estás haciendo, que el tiempo se estaba acabando, que se acerca el amanecer». «Desapareció», lanzó Leslie un grito entrecortado. Jack miró. El cadáver había desaparecido, con cuerda y todo. ¿Lo habían imaginado? Imposible. Detrás de Jack se abrió una puerta, que le golpeó los pies, y él se giró. La puerta se cerró de golpe. Lo que vio hizo que las rodillas amenazaran con doblarse. Randy y Stephanie acababan de entrar a tropezones en el cuarto por una de las puertas. El Randy y la Stephanie que ya estaban dentro miraron horrorizados a sus gemelos, idénticos en todo, hasta en las escopetas que sostenían los 2 Randys. «¿Randy?», inquirió Leslie con voz tensa. Jack retrocedió y miró hacia Leslie, pero no fue solo a Leslie lo que vio. Vio a otra Leslie de pie a 2 metros de ella, y a otro Jack. Hasta aquí la lectura del capítulo 25. Después continuaremos con el capítulo 26. Adiós.